presbítero y 9 años de obispo. Fue nombrado por el Papa Francisco en 2016. Es profesor de liturgias orientales y patrología en varias universidades de Roma, en el Pontificio Instituto Oriental, en la Pontificia Universidad Gregoriana, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y en la Universidad nuestra, el Pontificio Ateneo de San Anselmo. Es consultor de la Congregación para las Iglesias Orientales y también consultor de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Se encuentra aquí en Colombia invitado por la Universidad Santo Tomás de Bogotá. La semana pasada dio un seminario intensivo sobre liturgias orientales y también dio la Lectio Inauguralis de la Facultad de Teología con el tema Las Iglesias Orientales Católicas, relevancia actual y desafíos contextuales. Hoy nos va a hablar entonces de las Iglesias Orientales Católicas de rito bizantino. Bienvenido. Gracias. ¿Los dos micrófonos o solo este? Sí. A los dos, perfecto. Ese es para la grabación y este es para la amplificación. Perfecto. Agradezco al Padre Abad y a la comunidad de Guatapé y a los huéspedes esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco lo que vivo desde hace muchísimos años. Inicio precisando la palabra exarcado. A veces me preguntan enseguida, ¿eso de exarcado, qué significa? En la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas, un exarcado es una diócesis, en el derecho canónico una iglesia sui iuris, que no depende de ningún arzobispo metropolita, sino directamente de la sede apostólica. Por lo tanto, en Grecia, como exarcado, tengo como territorio toda Grecia, hasta la última isla, no tengo fieles, pero digamos, el territorio canónico es toda Grecia, y el nombramiento es directamente del obispo de Roma, del Papa. En las iglesias ortodoxas, el exarcado también es una diócesis, una iglesia, nombrada directamente por el patriarca de esa iglesia oriental ortodoxa. El Padre Abad recordaba algunas fechas de ordenación, una pequeña anécdota personal. Cuando entré en Montserrat en el 1975, hace 50 años entré como novicio, los dos novicios pedimos al Padre Abad Cassià Just, quizá alguno lo recuerda, no ser ordenados sacerdotes para recuperar un poco la tradición monástica, el monacato laico al origen. Y el Padre Abad nos dijo, sí, veremos, los estudios los harán y luego veremos. Fui ordenado diácono, sacerdote y obispo. El Señor te lleva, en la vida te lleva por muchos sitios. Voy a hablarles de las iglesias orientales católicas y en principio ya subrayo las iglesias orientales en general y las iglesias orientales católicas. Cuando doy clase en Roma, la lista de universidades después del episcopado se redujo a dos, San Anselmo y la Santa Croce, porque viviendo en Grecia consigo una semana al mes ir a Roma para dar clases, cursos intensivos, es decir, en San Anselmo y en la Santa Croce. Desde el primer día que doy clases en San Anselmo, yo les digo a los estudiantes, riendo, pero también en serio, si al final del curso les queda claro el plural, me doy ya por satisfecho. Es decir, cuando alguno me dice, qué bella la liturgia oriental, les pregunto, ¿cuál? O la iglesia oriental, ¿cuál? La iglesia oriental no existe. Existen las iglesias orientales. Es decir, realidades eclesiales con obispos, presbíteros, diáconos, anuncio del Evangelio, celebración de la liturgia, de los sacramentos, que cada una de esas iglesias tiene su propia tradición teológica, litúrgica, espiritual,
canónica. Por lo tanto, me interesa subrayar desde el inicio las diversas iglesias orientales. ¿Cómo nacen, cómo surgen las diversas iglesias orientales? Y todavía no hago distinción entre lo que después les diré, y si algo no queda claro al final, pues pregunten con toda libertad, entre iglesias orientales ortodoxas e iglesias orientales católicas. Y cuando utilizaré en este encuentro de hoy la palabra ortodoxas y la palabra católicas, entiendo por ortodoxas no la verdadera profesión de fe, porque la Iglesia Católica también es ortodoxa, a nivel teológico, a nivel doctrinal, sino la palabra iglesias orientales ortodoxas, me refiero a las iglesias orientales no en comunión con el obispo de Roma, con la Iglesia Católica. Mientras las iglesias orientales católicas somos iglesias, y subrayo, somos iglesias, no somos ni variantes litúrgicas, ni variantes, permitan la expresión, folclóricas, sino somos iglesias que estamos en plena comunión con el Papa, con el obispo de Roma. El origen, el nacimiento de las iglesias orientales, todavía no hago distinción entre católicas y ortodoxas. Para ver el origen de esas iglesias orientales es importante subrayar un momento la cuestión lingüística, es decir, a final del siglo I y ya a lo largo del siglo II, las lenguas de las diversas iglesias orientales, y también Roma, son el griego, la primera lengua. Roma será de lengua griega hasta el siglo III, será solo Papa Dámaso que impondrá el latín como lengua litúrgica oficial en el siglo IV. Por tanto, griego. Segunda lengua importantísima, digo importantísima no porque la estudiara en Montserrat, sino porque es importante para comprender tantas cosas, el siríaco. ¿Qué es el siríaco? El siríaco es una lengua semítica, por lo tanto, de la misma familia del árabe, del hebreo, anterior al árabe seguramente, una lengua semítica hablada geográficamente en lo que se llama la Mesopotamia, hoy sería Siria, Irak, Irán, hablada también en la Tierra Santa, en Jerusalén, una lengua que ya en el siglo II las iglesias que utilizan el siríaco como lengua litúrgica tienen el Nuevo Testamento traducido al siríaco y todo el Antiguo Testamento traducido al siríaco. En el siglo II esas iglesias utilizan ya la versión siríaca. Una lengua muy diferente del griego. Griego, siríaco, una tercera lengua en las iglesias orientales, importante para comprender lo que después será el nacimiento o el choque entre diversas iglesias orientales, será el copto. El copto es la lengua de los cristianos de Egipto. Mientras el siríaco lo utilizan en Siria, Líbano, Irak, la Mesopotamia, Tierra Santa, el copto es únicamente una lengua cristiana, como el siríaco, que se usa o la utilizan los cristianos de Egipto. Tercera lengua importante. Luego vendrá ya otras lenguas, como serán en el siglo IV, V, el armenio, el etiópico, etc. Pero es importante para comprender lo que les diré enseguida, la diversidad lingüística, griego, siríaco, copto, para entender, a punto, el nacimiento de las iglesias orientales. ¿Cómo nacen, cómo surgen las diversas iglesias orientales? La lengua mayoritaria a nivel oriental y también occidental, recuerden que el norte de África, la gran iglesia norteafricana de Tertuliano y luego San Agustín, Tertuliano es siglo III, las primeras obras de Tertuliano son todavía en griego, después Tertuliano pasa al latín, por lo tanto, incluso todo el norte de África es helenófono, es de lengua griega. ¿Cómo nacen, cómo surgen las diversas iglesias orientales? Dos momentos importantes a nivel histórico. En primer lugar, el concilio de Éfeso 431 y en segundo lugar, el concilio de Calcedonia 451. Esos dos concilios serán, en primer lugar, concilios de lengua griega. La profesión de fe de Éfeso y de Calcedonia serán profesiones de fe formuladas en lengua griega, con una terminología únicamente griega.
Éfeso 431 es el concilio, recuérdenlo, que da a María el título de Madre de Dios, Theotokos en griego, Madre de Dios, a María. Es un título cristológico, también mariológico, de acuerdo, pero la base del título es decir que María es la que da a luz al Verbo de Dios encarnado, es Madre de Dios. Y luego también el concilio de Éfeso 431 condena sobre todo una figura, que es la figura de Nestorio, patriarca de Constantinopla, Nestorio, gran exegeta y gran teólogo, que el concilio, por razones doctrinales y razones de enfoque exegético y teológico entre dos grandes grupos del concilio de Éfeso, condena a Nestorio. Las iglesias de lengua siríaca que no llegan a participar al concilio de Éfeso por razones geográficas, quiero decir, el viaje es largo, por razones también de política interna a nivel conciliar, y nadie se escandalice porque los concilios lo llevan a cabo, guía el Espíritu Santo sin duda alguna, pero lo llevan a cabo hombres y por lo tanto hay movimientos. Lean la historia del Vaticano II, los diversos diarios de los padres conciliares y verán que la mano del Señor está presente, pero también los grupos de obispos intentaban de alguna manera guiar, acompañar, no digo manipular, pero sí, guiar, digamos, el concilio. Las iglesias de lengua siríaca que no participan al concilio de Éfeso serán iglesias que viven en la parte que hoy es Irak, Irán, la parte de la Mesopotamia, iglesias que no aceptarán la condena de Nestorio, no aceptarán el concilio de Éfeso, y iglesias que nunca tendrán el título Madre de Dios en sus textos litúrgicos. Claramente, si ustedes toman textos litúrgicos de lengua siríaca de esas iglesias que rechazan Éfeso, María es Santísima, Inmaculada, Madre de Cristo, Madre del Redentor, siempre virgen, títulos los hay, pero el título Theotokos, Madre de Dios, que es el título típico propio del concilio de Éfeso, esas iglesias no lo tienen. Son iglesias que rompen la comunión en Éfeso 431 con la gran iglesia bizantina, la iglesia de Roma, claramente, y esta ruptura, no aceptación del concilio de Éfeso 431, les lleva que son iglesias que a partir de este momento, por razones geográficas, lingüísticas, estarán totalmente separadas de las otras iglesias cristianas, pero atención, son iglesias que desarrollarán ya en el siglo III, antes de Éfeso, y en el siglo IV, una gran dimensión misionera. ¿Y qué quiero decir con dimensión misionera? Quiero decir que son iglesias que, aprovechando la ruta comercial de la seda, siguen hasta India, hasta China y hasta Mongolia. Y estas iglesias de lengua siríaca que rompen la comunión con las otras iglesias cristianas, sobre todo de lengua griega, en Éfeso 431, será una gran iglesia misionaria presente hasta hoy en India con la iglesia que se llama Siro-Malabar, una iglesia de lengua siríaca india, totalmente autóctona. Si ustedes preguntan a los siro-malabares de India por sus orígenes, les dirán, nos evangelizó el apóstol Tomás. ¿De acuerdo? Cada iglesia cristiana tiene un apóstol de referencia. Pero desde el siglo III hay cristianos en India de lengua siríaca. Desgraciadamente, la presencia de estas iglesias siríacas en China y en Mongolia, tenemos textos hasta el siglo XIII prácticamente. A partir del siglo XIII es una iglesia que desaparece totalmente de China y de Mongolia. Incluso ni restos arqueológicos de lo que pudieran ser iglesias, no queda absolutamente nada. Lo único que queda es una columna de piedra encontrada en las puertas de Pekín, la capital de China, una columna del siglo VIII, finales del siglo VII, inicios del siglo VIII, que contiene esculpidos nombres de diócesis en siríaco y en un dialecto chino, no me pregunten cuál es, con listas enteras de
diócesis y algunas diciendo metropolita. Y en ese momento un metropolita tenía sufragáneas. Hoy, a nivel oriental, un metropolita puede ser metropolita con un título sin sufragáneas. Por lo tanto, una iglesia muy, muy floreciente de la que no ha quedado absolutamente nada, ni arqueología. La columna esta y basta. Un poco son situaciones que a mí me hacen impresión. De la iglesia de San Agustín en el norte de África no ha quedado nada, absolutamente. La gran iglesia de Agustín convoca un concilio con más de 350 obispos. Hoy no hay absolutamente nada y queda algún pequeño muro de piedra de una iglesia donde podía haber predicado San Agustín. Es decir, la realidad cristiana en ciertas partes del mundo puede llegar a desaparecer. Éfeso 431 nace la iglesia que yo llamo Siro-Oriental. En algunas enciclopedias, artículos, etc., ustedes la verán presentada como iglesia nestoriana por su vinculación con Nestorio, pero, digamos, una iglesia que a nivel doctrinal, a nivel teológico, cristológico, no tiene ningún tipo de problema. No es herética esa iglesia, aunque, repito, a veces hablan de cristianos nestorianos. Calcedonia 451 es el concilio, recuérdenlo, que declara en el Verbo de Dios encarnado están presentes la naturaleza divina y la naturaleza humana. El Verbo de Dios encarnado es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa profesión de fe, que es común a todas las iglesias cristianas, en griego, naturaleza, persona, physis, hipóstasis, tiene un significado que las iglesias de lengua siríaca y las iglesias de lengua copta, y ahí está la riqueza y las limitaciones a nivel filológico, entienden totalmente al revés. Por lo tanto, habrá iglesias de lengua siríaca, de lengua copta y, seguidamente, también las iglesias de lengua armenia y de lengua etiópica que rechazarán el concilio de Calcedonia, la declaración del concilio de Calcedonia, de las dos naturalezas en el Verbo de Dios encarnado, y son las iglesias que históricamente han sido llamadas, con un título un poco polémico, monofisitas, es decir, iglesias que de alguna manera reconocerían solo la naturaleza divina en Cristo. Pero si ustedes toman los textos litúrgicos de esas iglesias siríaca, copta, armenia, etiópica, se habla de Cristo como Dios y como hombre. Pero no se utiliza el significado que tiene physis, naturaleza, en griego. Una cuestión no digo únicamente, pero casi de carácter filológico. El rechazo del concilio de Calcedonia, yo prefiero llamarlas iglesias anticalcedonianas, creo que es más justo, normal, porque rechazan Calcedonia, son la iglesia siríaca occidental, la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia etiópica. Éfeso y Calcedonia suponen el nacimiento o el choque, digo, el nacimiento para, digamos, usar otra palabra, pero el choque y la ruptura de un grupo de iglesias cristianas con el resto de las iglesias calcedonianas, las iglesias que aceptan Calcedonia, que son la iglesia bizantina de lengua griega, gran mayoría, la iglesia bizantina de lengua griega y la iglesia de Roma. Roma es calcedoniana. Calcedonia, el gran teólogo del concilio de Calcedonia, es León de Roma, que no va al concilio, pero manda su tratado, el Tomus Leonis, que es de los, digamos, aspectos importantes. Los padres de Calcedonia, las crónicas narran, cuando leyeron el Tomus de León, el texto que León de Roma mandó, dijeron, de nuevo, Pedro habla por boca de León. De alguna manera es interesante este testigo de un reconocimiento de la voz del obispo de Roma en un momento en el que Bizancio y Roma estaban en plena comunión. Por lo tanto, Éfeso y Calcedonia suponen el nacimiento y el desarrollo autónomo. La ruptura supone la creación para cada una de esas iglesias, siríacos orientales que irán hasta India, China, Mongolia, siríacos occidentales que rechazan Calcedonia, armenios, coptos y etiópicos, de una jerarquía propia. La ruptura supone la creación para cada una de esas iglesias
de una jerarquía propia. ¿Y qué entiendo como jerarquía propia? Entiendo una estructura eclesiológica fundada sobre el patriarcado, es decir, cada iglesia cristiana, siríacos, coptos, armenios, bizantinos, tiene a la cabeza, como padre, un patriarca, un obispo de una diócesis importante o la más importante de esa iglesia, que junto con su sínodo, por lo tanto, junto con los obispos de esa iglesia, gobierna, rige la vida teológica, espiritual, litúrgica y canónica de esa iglesia. Subrayo esa dimensión patriarcal porque cada una de las iglesias que en Éfeso y en Calcedonia rompe la comunión, digamos, con la iglesia bizantina, la organización eclesial será a partir de ese modelo del patriarcado. En las iglesias orientales el patriarca es el que preside el sínodo, pero no puede decidir nada sin el sínodo. Él, cuando tiene que nombrar obispos, reúne todo el sínodo. Y él, el patriarca, con todos los obispos, votan los candidatos para el episcopado en esa iglesia. El patriarca es el que ordena a los obispos. Cuando se elige un sacerdote para el episcopado, es siempre el patriarca, el padre, la cabeza de esa iglesia, el que ordena a los obispos. Siempre la tradición es común, Oriente-Occidente, con al menos 3 obispos, la importancia ya del siglo III. El patriarca es el que consagra el crisma, el aceite santo, el crisma para la confirmación, el crisma lo llaman también en español, no sé. Es el patriarca con su sínodo. Y las iglesias orientales, ustedes están acostumbrados, para la iglesia latina, el crisma lo consagra cada año el obispo en el Jueves Santo, en la misa crismal. En las iglesias orientales el crisma se consagra cuando hace falta, pasan 2, 3, 4 años, si hay suficiente crisma, y lo consagra siempre, es importante esa dimensión sinodal, si usamos esta palabra, del patriarca con su sínodo, que consagra el aceite santo, el crisma, que servirá el crisma para ungir al neobautizado, para confirmar, y en las iglesias orientales los 3 sacramentos de la iniciación van siempre juntos, bautismo, confirmación y Eucaristía, no se separan los 3 sacramentos, y el crisma sirve también para ungir los altares. El altar, cuando se consagra, se unge con el crisma. Por tanto, esta estructura patriarcal es importante para entender tantos aspectos del desarrollo también posterior de las iglesias orientales. Calcedonia, ruptura con una serie de iglesias. Las iglesias calcedonianas, como les decía, serán la iglesia bizantina de lengua griega y la iglesia latina, la iglesia de Roma, de lengua ya latina a partir del siglo IV. En el siglo, sobre todo en el siglo VII y VIII, pero ya en el siglo VII, en toda la parte del Próximo Oriente, y repito, Irán, Irak, Siria, Líbano, Tierra Santa, tienen lugar las invasiones islámicas. Los ejércitos islámicos procedentes sobre todo de Bagdad, de Irak, invaden todo el Próximo Oriente, toda Tierra Santa, todo Egipto y luego siguen hacia Occidente. Las invasiones islámicas de, digamos, ejércitos de etnia árabe, de lengua árabe y de confesión musulmana islámica, tienen un gran éxito o una gran rapidez en las invasiones de esos territorios, Siria, Líbano, Tierra Santa, Israel, Egipto, por potencia militar, seguramente, eran ejércitos bien organizados, pero también, digámoslo claramente, por la acogida y la ayuda de los cristianos de lengua siríaca, de lengua copta, es decir, cristianos anticalcedonianos. Puede sorprender este hecho, pero el éxito de la rapidez de las invasiones, en parte, no únicamente, pero en parte, es debida a la colaboración encontrada entre cristianos anticalcedonianos. ¿Por qué? Porque esas invasiones, que en los primeros tiempos no fueron terriblemente, digamos, anticristianas, luego ya las dinastías de califas fueron cambiando y la persecución empezó de manera muy clara,
Pero para esos cristianos de lengua siríaca, de lengua copta, que habían rechazado Calcedonia, en el fondo era un ejército que les liberaba, sí, el italiano a veces de la dominación bizantina. Para ellos era el final de la dominación bizantina, griega, y la llegada de una realidad nueva que después no fue fácil. Las invasiones islámicas suponen para todas esas iglesias, siríacos, coptos, armenios, etiópicos, un corte total, un aislamiento total o casi total, no solo porque habían roto en Calcedonia con los bizantinos, sino también un aislamiento de carácter geográfico, de carácter político, de carácter estratégico. Esas iglesias anticalcedonianas que a partir del 451 tendrán una jerarquía propia y vivirán precariamente, dependerá, repito, de las generaciones de califas de Bagdad más o menos tolerantes, que también cambiaban, pero permanecerán prácticamente aisladas de todo el mundo bizantino. Tampoco les interesaba seguramente retomar un contacto con Bizancio, y también del mundo romano. Las iglesias bizantinas, un hecho también importante, el llamado Cisma de Oriente del 1054. El Cisma de Oriente del 1054, recuerden que es el cisma entre Roma y Bizancio, entre la Iglesia de Roma y la Iglesia bizantina de Constantinopla únicamente. El cisma del 1054, me interesa subrayarles el hecho que no representa absolutamente un cisma con todo Oriente, porque siríacos, coptos, armenios, etiópicos estaban totalmente desconectados y en el 1054 ni se enteran del cisma de Oriente, que, repito, es un cisma entre Constantinopla y Roma, un cisma que cuando tiene lugar por la llegada del delegado papal a Constantinopla, que pone encima del altar de Santa Sofía, la catedral de Constantinopla, la bula de excomunión del Papa. El Papa había muerto hacía semanas. Hoy sabemos la muerte del Papa, de quien sea, en 2 segundos, ¿no? Por lo tanto, el delegado, si miráramos desde un punto de vista canónico, alguien podría decir, bueno, esa excomunión, sede vacante, no tiene valor. Pero, digamos, el valor de la excomunión mutua, porque Constantinopla excomulga también Roma, del 1054, es en el fondo una ruptura eclesiológica de una separación que a lo largo de la segunda mitad del primer milenio, siglo VIII, siglo IX, había tenido lugar alejamiento, incomprensiones entre Roma y Bizancio. En el fondo, el 1054 es un punto de llegada de una distanciación y también un punto de inicio de una confirmación de esa distancia, esa ignorancia mutua, no digo desprecio, pero casi, entre Oriente bizantino, subrayo, Oriente bizantino, Constantinopla, y la Iglesia de Roma. Por lo tanto, el cisma de Oriente no tiene nada que ver con las iglesias orientales separadas en Éfeso y en Calcedonia. Y si ustedes toman textos bizantinos a partir del 1054 y durante todo el segundo milenio, textos litúrgicos o teológicos bizantinos, a los pobres coptos, siríacos, armenios, les llaman y les siguen llamando heréticos, monofisitas, nestorianos, con un cierto desprecio incluso. Por tanto, el cisma de Oriente me interesa subrayar que es un cisma entre Roma y Constantinopla. Las iglesias orientales, nacidas, por lo tanto, del choque más filológico que doctrinal en Éfeso y en Calcedonia, a lo largo del segundo milenio, sobre todo a partir del siglo XVI, Roma, por dimensión misionera, han surgido las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, luego surgen jesuitas, etc. Roma, aprovechando esas órdenes mendicantes con una dimensión misionera importante, empieza a llevar a cabo lo que se ha llamado
el movimiento uniata o el uniatismo. Es decir, Roma intenta, en esas iglesias de las que había noticias seguramente, porque el comercio existía, intenta que esas iglesias regresen o creen de nuevo un vínculo eclesial, una comunión con la Iglesia de Roma. Con toda la buena voluntad y sin hacer anacronismos, porque ahora tenemos el peligro en el siglo XX-XXI condenar el uniatismo, ¿no? Ese movimiento, en ese momento, siglo XVI-XVII, era un hecho normal. Ese movimiento, llevado a cabo sobre todo por misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas, consigue que parte de esas iglesias orientales que habían quedado, digamos, aisladas en el Próximo Oriente, regresen o acepten una plena comunión con la Iglesia de Roma. La intención era buena, seguramente. El resultado, no digo que no sea bueno, pero te encuentras ante una situación de ruptura al interior de cada una de esas iglesias. Es decir, la iglesia siríaca nace una iglesia siríaca católica, la iglesia copta nacerá una iglesia copta católica en Egipto, la iglesia armenia del movimiento uniatista nacerá una iglesia armenia católica, una iglesia etiópica católica, y el movimiento de retorno a la plena comunión con la Iglesia de Roma tendrá lugar también entre las iglesias bizantinas griegas. Es decir, la ruptura del 1054 llevará el concilio de Florencia, siglo XV, conseguirá un acuerdo entre, el concilio llama griegos y latinos, un acuerdo de plena comunión que durará 30 años hasta la caída de Constantinopla, 1453. Cuando cae Constantinopla en el 1453 en las manos de los turcos, será, me permito decirlo así, la segunda parte del cisma de Oriente. El fondo Oriente bizantino dirá: Roma nos traiciona cuando tenemos el enemigo turco en las puertas, y realmente la caída de Constantinopla, yo diría que la llevan más como herida los bizantinos ortodoxos hoy que el cisma de Oriente del 1054. El abandono son razones políticas, es muy difícil. Por tanto, también nacerán iglesias, y aquí ya las llamo claramente, iglesias orientales católicas, nacidas de este movimiento de unión, del uniatismo, si me permiten usar esta palabra, que es un movimiento con toda la buena voluntad, pero un movimiento dentro de la Iglesia Católica que ya en el siglo XX la misma Iglesia Católica ha decidido no utilizar la palabra es fea, o no servirse, o no llevar a cabo más este movimiento, porque en el fondo, repito, la buena voluntad está, nadie discute la decisión de parte de esas iglesias orientales de aceptar la plena comunión con la Iglesia de Roma, pero actualmente las iglesias cristianas de Oriente y de Occidente subrayamos mucho más, y creo que es mucho más positivo, la dimensión de diálogo, de acercamiento, etc. La Iglesia Católica, aceptando parte de la Iglesia siríaca, parte de la Iglesia siríaca occidental, parte de la Iglesia copta, armenia, etiópica, en la plena comunión, tiene la inteligencia, el buen sentido eclesial de crear la misma estructura eclesial, es decir, Roma, aceptando obispos siríacos que aceptan la comunión romana, obispos coptos que aceptan la comunión romana, no simplemente asumirlos, fagocitarlos, sino, sobre todo, funciona así. Sobre todo, crea para esas iglesias orientales, crea estructura patriarcal, es decir, la eclesiología de esas iglesias orientales católicas, usemos ya la palabra orientales católicas, será la de un patriarca con su sínodo que gobierna, rige la vida teológica, litúrgica, espiritual y canónica de cada una de esas iglesias. Ahora quizá ha vuelto verde acá, sí. Quizá lo apagué yo
tocando quizá. Por lo tanto, hablemos ya de iglesias orientales católicas. Utilizo la palabra iglesias, por lo tanto, las iglesias orientales católicas, insisto en ese sentido, no son variantes rituales. Hoy celebro el rito bizantino, mañana celebro el rito copto, mañana celebro el rito latino. Son iglesias con un padre, un jefe de esa iglesia, que con el sínodo de sus obispos rige, lleva a cabo la vida de esas iglesias. Las iglesias orientales católicas hoy son la iglesia siríaca oriental llamada Caldea, que se encuentra siempre en Mesopotamia y con una grandísima diáspora. Ustedes encuentran cristianos orientales de lengua siríaca en Estados Unidos, en Canadá. ¿Por qué? Porque el Oriente cristiano, el Próximo Oriente, ha sufrido a lo largo del siglo XIX y sobre todo del siglo XX guerras terribles que han llevado al exilio, al fenómeno de los prófugos, etc. Existe una iglesia siríaca anticalcedoniana católica, existe una iglesia copta católica, una iglesia etiópica católica y una iglesia armenia católica. Iglesias en plena comunión con la Iglesia de Roma, iglesias que, sobre todo a lo largo de los 4 años del Concilio Vaticano II, hicieron sentir su voz, y no solo su voz, sino que hicieron sentir, hicieron presente sus tradiciones teológicas, sus tradiciones litúrgicas, sus tradiciones también canónicas. Es decir, la plena comunión con la Iglesia de Roma, el hecho de haber retornado a la plena comunión con la Iglesia de Roma, no supone, o no tendría que suponer, algún caso ha habido, pero no supone, o no tendría que suponer una latinización de esas iglesias, un negar, un hacer desaparecer, un suprimir las propias tradiciones, ni teológicas, ni litúrgicas, ni espirituales, ni canónicas. La iglesia siríaca oriental católica, la iglesia caldea, viene usado este nombre, es una iglesia, por ejemplo, que en plena comunión con el obispo de Roma, subrayo, en sus textos no tiene el título Theotokos, Madre de Dios, porque sus textos litúrgicos son en siríaco. Y esa iglesia nunca ha asumido el título Theotokos. Repito, títulos mariológicos, cristológicos están y totalmente ortodoxos, totalmente a nivel de profesión de fe, totalmente ortodoxos, pero esa iglesia no ha tenido nunca el título. Y es una iglesia que utiliza 3 plegarias eucarísticas para la misa, una muy antigua del siglo IV llamada di Adai y Mari, y otra que ellos tranquilamente en sus misales ponen San Nestorio y San Teodoro de Mopsuestia. San Nestorio nunca nadie lo ha canonizado, pero ellos lo tienen como un padre de esa iglesia, condenado en el concilio de Éfeso, ¿de acuerdo? Pero, repito, el hecho de estar en plena comunión con la Iglesia de Roma no supone Roma no les ha impuesto a ninguna de las iglesias orientales católicas ni una uniformidad litúrgica, absolutamente. Son iglesias siríacos, coptos, armenios y las iglesias bizantinas, nacidas también del movimiento uniatista a lo largo de los siglos XVI y XVII, son iglesias que conservan la propia tradición litúrgica. En Grecia, mi exarcado, es una iglesia, como les decía, sui iuris, una iglesia real, nosotros utilizamos para nuestra liturgia, que es de tradición griega bizantina, los libros litúrgicos imprimidos por la Iglesia Ortodoxa de Grecia. ¿Por qué? Porque están muy bien hechos y no hay ninguna diferencia. Nuestra liturgia en mi catedral y la liturgia en una catedral de Atenas, donde sea, es al 100% igual. Y lo mismo para las otras liturgias orientales, ortodoxas o católicos, coptos, armenios, siríacos, etc. La única diferencia, si ustedes un domingo vienen a mi catedral y celebro como obispo, en la plegaria eucarística, en un cierto momento yo diré en voz alta: acuérdate, Señor,
de tu siervo León, Papa de Roma. En ese momento ustedes descubrirán que mi iglesia está en comunión con la iglesia de Roma. Si van a la catedral ortodoxa o en una celebración de un obispo ortodoxo, él dirá a alta voz: acuérdate, Señor, de Jerónimo, nuestro padre, que Jerónimo, Hierónimos, es el arzobispo de Atenas. Atención, muchas veces una imagen, una iconografía o una visión eclesiológica muy occidental tiende a ver en el patriarca de Constantinopla, la gran capital del Imperio Bizantino caída en manos de los turcos, el patriarca de Constantinopla, hoy se llama Bartolomé, una especie de figura, pongan comillas a lo que les digo, del Papa de Oriente. En las iglesias orientales no existe la figura del obispo del Papa como jefe y con jurisdicción en toda la Iglesia católica. En Oriente, el patriarca de Constantinopla tiene jurisdicción sobre su iglesia de Constantinopla, como el patriarca de Moscú tiene jurisdicción sobre la iglesia de Moscú, el patriarca de Antioquía sobre la iglesia de Antioquía, el patriarca de Bulgaria. Es decir, cada patriarca es jefe, cabeza de esa iglesia. 2016, Bartolomé de Constantinopla, el patriarca ortodoxo de Constantinopla, convocó un concilio de todas las iglesias ortodoxas griegas, de origen griego. 3 patriarcas le dijeron: no nos interesa, no vamos, y no fueron. Moscú, Georgia y quizá Antioquía, eran 3 patriarcas importantes. Si el Papa de Roma convoca un concilio, todos los obispos tenemos la obligación de ir al concilio. Pero es decir, la figura de lo que es el primado y la jurisdicción que tiene el primado del obispo de Roma, en Oriente ustedes no la encuentran. En Oriente cada obispo es padre de su iglesia y la organización patriarcal con el sínodo, nunca sin el sínodo, es la que rige, repito, la vida de cada una de esas iglesias. Por lo tanto, la presencia de iglesias orientales católicas en plena comunión con la Iglesia de Roma se manifiesta ya en un primer momento, no en plenitud, en un primer momento en el Vaticano II. El Vaticano II, muchos obispos de tradición latina descubren que existen iglesias orientales católicas, iglesias orientales que tienen una liturgia propia, una lengua propia, una teología, una formulación teológica propia, una disciplina canónica propia. Las iglesias orientales católicas, como las iglesias orientales ortodoxas, por ejemplo, hago un ejemplo, tenemos el doble clero, clero célibe, clero casado. El hecho de estar en comunión con la Iglesia de Roma, ser católicos, no supuso al momento de la plena comunión una asimilación con la praxis latina del celibato obligatorio. Nuestros seminaristas, al acabar los estudios, tienen que decidir si ser casados o ser célibes. Para aclarar el lenguaje, a menudo me dicen: ustedes tienen, en las iglesias orientales los curas se casan. Digo, no, en las iglesias orientales no se casa ningún cura. Las iglesias orientales ordenan hombres casados. Es decir, un seminarista, estuve como rector del colegio griego 17 años, y los seminaristas, algunos tenían ya novia durante el seminario, la tenían en los países de origen, Hungría, Eslovaquia, Ucrania o Tierra Santa, algunos eran de etnia árabe. Antes del diaconado tienen que decidir celibato o matrimonio. Si deciden por el celibato, se procede al diaconado y al presbiterado. Si deciden el matrimonio, tienen que encontrar una chica, una novia, casarse, y después varía entre las diversas iglesias de 1 mes, 2 meses o 3 o 4 años. El obispo les ordena diáconos, les ordena presbíteros. Y para aclarar, digamos, a nivel de conceptos, lo que les decía antes, no es que los curas se casen, sino que hay clero, hombres casados que son ordenados sacerdotes. En el caso de desgracia de algún cura joven viudo, no hay un segundo matrimonio. El cura no se casa. La decisión matrimonio-celibato se toma antes del diaconado, y el diaconado ya
dirime cada una de la decisión del seminarista. El Concilio Vaticano II supone el descubrimiento para muchos obispos de tradición latina de la existencia de iglesias orientales católicas. E insisto, no variantes rituales, no somos variantes rituales, somos iglesias con nuestra teología, nuestra liturgia, nuestra espiritualidad, nuestra praxis canónica. Y en el Vaticano II, sobre todo las iglesias orientales católicas que venían del Oriente, del Próximo Oriente, Líbano, Siria, Tierra Santa, fueron y los jefes de esas iglesias, los obispos de esas iglesias, los que más hicieron sentir la voz durante el Vaticano II. Si ustedes leen diarios del Vaticano II, encontrarán la figura, cito un nombre, del patriarca de la iglesia melquita, la iglesia de lengua griega católica, de origen árabe, que él intervenía con mucha energía en el Vaticano II en francés. La lengua del Vaticano II era el latín y todos los obispos intervenían en latín. Los orientales intervenían la mayoría en francés y él decía, el patriarca Máximo se llamaba, decía, la lengua de mi iglesia es el griego para la liturgia y el árabe para la vida de esa iglesia. Claramente, si yo intervengo en griego o en árabe, nadie me entiende, por lo tanto, él utilizaba el francés como lengua a nivel diplomático más. Aparte que Líbano, Siria, Irak eran francófonos en ese momento. El Vaticano II, un momento importante para el redescubrimiento de la realidad de las iglesias orientales católicas. Otro momento importante, lean la historia del Vaticano II, cada día en el concilio había una misa, se iniciaba la sesión conciliar con una misa, algunas veces celebraban alguna liturgia oriental católica y muchos obispos de rito latino descubrieron que los orientales continuaban la concelebración, que nunca habían perdido. La Iglesia latina en un cierto momento pierde la concelebración. Las iglesias orientales hemos tenido siempre la concelebración. Entonces, digamos, algún obispo latino decía, bueno, si estos no pueden, la palabra pueden no me gusta, pero ellos concelebran y han tenido siempre la concelebración eucarística, ¿por qué la Iglesia latina no puede recuperarla? Y de alguna manera aprovecharon este hecho. Otro momento importante para el renacimiento de las iglesias orientales católicas es la caída de los regímenes comunistas en Europa a finales de los años 80, inicio de los años 90. Las iglesias orientales católicas presentes en países bajo dominación comunista, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Ucrania, fueron iglesias perseguidas y casi reducidas a la nada. Hay muchos mártires, hay obispos mártires, sacerdotes mártires, fieles mártires. Martirio. Los gobiernos comunistas intentaban, de alguna manera, para dominar esas iglesias y por la mentalidad comunista, alejarlas del vínculo con el Vaticano, con la comunión con Roma. La propuesta que ponían sobre la mesa en el momento de la persecución era renuncia a la comunión con Roma, pasa a la Iglesia ortodoxa y tú vives tranquilamente. Muchos obispos, repito, Rumanía, Ucrania, tantos países dominados, digamos, por el Imperio Soviético, los obispos mantuvieron la comunión con la Iglesia de Roma y les costó la vida a muchos de ellos. Caído el comunismo, esas iglesias reaparecen y reaparecen en un contexto muy martirial, que es real. Nadie niega la dimensión martirial de esas iglesias, pero en ese contexto de resurgimiento de catacumbas, porque vivían a nivel de catacumbas, sin duda alguna, y con una dimensión fuertemente martirial, crea un cierto choque con lo que la Iglesia Católica, un poco antes ya del Vaticano II, sobre todo durante y después del Vaticano II, intenta dialogar con las iglesias ortodoxas. Sin la presencia de las iglesias orientales católicas, casi suprimidas en Ucrania, en Bulgaria, en Rumanía, etc., el diálogo era, pongan comillas, un poco más fácil. El resurgir de esas iglesias orientales católicas, de alguna manera, y de manera muy reivindicativa, el martirio te da una fuerza que, de alguna manera, te hace bandera, ¿no?
supone también un reconsiderar, reconsiderar, yo diría, esa dimensión de diálogo entre la Iglesia de Roma y las iglesias ortodoxas. Dos hechos importantes. En primer lugar, en el 1967, Pablo VI en Roma y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, rompen, literalmente anulan la excomunión del 1054. La excomunión entre Bizancio y Constantinopla del 1054, el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, y Pablo VI a Roma la anulan. Podrían preguntarme entonces, anulada la excomunión, ¿qué falta para la plena comunión? Falta superar un milenio casi de ignorancia mutua, de tensiones. Las tensiones entre Bizancio y Roma a lo largo del segundo milenio no son solo por cuestiones teológicas, a veces son cuestiones que ahora nos hacen reír a discutir si el clero, no solo si el clero tenía que ser célibe obligatoriamente o podía ser célibe o casado, que hay discusiones sobre el clero, sino si el clero tenía que llevar o no la barba. Y hay discusiones muy bizantinas sobre cuestiones que ahora nos hacen reír, pero que en algún momento crean mucha tensión. Entonces, la anulación de las excomuniones del 1967, los dos jefes de esas dos iglesias, supone un paso que en el pontificado de Pablo VI serán un diálogo de caridad, gestos. Pablo VI supo tener gestos proféticos hacia el mundo oriental, y que con Juan Pablo II se instituye ya una comisión teológica para el diálogo, para resolver cuestiones teológicas entre Roma y las iglesias bizantinas. Los siríacos, los coptos, los armenios ortodoxos, es otra cuestión. Segundo momento importante, con Pablo VI, con Juan Pablo II, los patriarcas de esas iglesias ortodoxas, siríacos, coptos, armenios, que habían rechazado Éfeso y que habían rechazado Calcedonia, firman acuerdos cristológicos diciendo: nuestra separación en Éfeso 451 y en Calcedonia 431 y 451 fueron malentendidos filológicos. Nuestra fe común en el Verbo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, es común. Por lo tanto, es otro paso muy importante, y esos acuerdos cristológicos, repito, firmados por los patriarcas orientales separadamente, uno y otro, con Pablo VI primero, renovados con Juan Pablo II, con Papa Benedicto XV, ya han firmado, son acuerdos que están sobre la mesa. No hace falta que cada papa renueve firmas sobre los patriarcas, porque es aceptación común de todas las iglesias. De nuevo la pregunta: aclarado que el origen, la ruptura del 431 y 451, la fe es la misma, pero la ruptura nació por malentendido y comprensión de dos lenguas diferentes. Empezar, el griego se escribe de izquierda a derecha, el siríaco de derecha a izquierda. Una es semítica, la otra el griego. No. ¿Qué falta para la plena comunión? Falta superar ignorancia de muchos siglos. Recuerden lo que les dije, lo subrayé. Esas iglesias, bajo la invasión islámica, quedaron casi totalmente aisladas de Occidente. Por lo tanto, siglos de dejar de llamarlos nestorianos, monofisitas, heréticos, cismáticos, porque esos títulos desaparecen, y empezar un camino de comunión o de diálogo y de recuperación de la plena comunión, ¿no? En las comisiones de diálogo entre Roma y las iglesias ortodoxas, ¿qué queda o qué hay sobre la mesa del diálogo? Se han superado cuestiones teológicas. Se ha superado la discusión, la conocerán o habrán oído hablar de ella, sobre el filioque en el credo, la añadidura, el espíritu que procede del Padre y del Hijo, filioque en latín. Las iglesias ortodoxas no lo han aceptado nunca, es una añadidura latina. Pequeño paréntesis, en Grecia, en mi exarcado, recitamos el credo en griego, nunca hemos tenido el filioque. Las 4 diócesis de tradición latina en Grecia, porque en Grecia
hay 6 diócesis católicas, 4 latinos, una armenia y la mía bizantina. Las diócesis latinas que han recitado siempre el credo en griego nunca han tenido el filioque. Entonces, en el diálogo entre Oriente y Occidente, superadas cuestiones teológicas importantes, el mismo filioque, explicada la procesión o la misión del Espíritu Santo, explicado teológicamente, la fe es la misma. ¿Qué queda encima? Piensen que también en cierto momento en la Edad Media la discusión entre Bizancio y Roma era si la Eucaristía con pan ácimo, con hostias, o la Eucaristía con pan fermentado. Nosotros celebramos con pan fermentado, la Iglesia Latina celebra con pan ácimo. Entonces, superado todo este diálogo, esta problemática a veces un poco sorprende, encima de la mesa del diálogo entre las iglesias orientales ortodoxas y la Iglesia de Roma queda no el primado del obispo de Roma, porque las iglesias ortodoxas aceptan un primado de honor a la Iglesia de Roma, pero sí el primado de jurisdicción. El tema del primado de jurisdicción del obispo de Roma. El obispo de Roma puede nombrar obispos en Colombia, en Estados Unidos, en España, en África, tranquilamente, sí, los nombra. Las iglesias ortodoxas es el patriarca con su sínodo, por lo que les decía al inicio. Quien en cada iglesia, y en las iglesias orientales católicas, es el patriarca con su sínodo el que elige a los obispos y comunica la elección a la Iglesia de Roma. No pide permiso. Digamos, la autonomía eclesiológica de las iglesias orientales católicas es importante. Claramente, para no crear malentendidos, en una iglesia oriental católica en Líbano, en Siria, donde se encuentre el patriarca de esa iglesia, el nuncio apostólico en Líbano, en Siria o en Tierra Santa, donde sea, puede, por indicación romana, dar al patriarca, decir, mira, de tu clero disponible para el episcopado hay esos 3 nombres que por razones X, tot, lo que sea, no son aceptables para el episcopado. Es un cierto... Pero bueno, digamos, la autonomía es notable en ese sentido, ¿no? El diálogo en el primer milenio, la jurisdicción del obispo de Roma era muy clara, muy sinodal. En el segundo milenio se ha desarrollado una estructura mucho más de primado del obispo de Roma a nivel jurídico, y es el punto que seguramente nos llevará, el Señor puede hacer milagros, pero en el diálogo ecuménico llevará más hilo que torcer, se dice en español, porque la eclesiología es un hecho importante que Oriente lo vive en un modo, Occidente, sobre todo por el desarrollo eclesiológico occidental del segundo milenio, lo vive de manera diferente. Lo importante, según mi opinión, y voy terminando, para las iglesias orientales católicas es tener conciencia que somos iglesias, no somos diócesis dependientes de la Iglesia de Roma, somos iglesias con una voz, y tenemos que hacer sentir nuestra voz, con un pensamiento, repito, teológico, litúrgico, espiritual, importante, que nos tiene que llevar a tener una verdadera conciencia, y hoy que hemos usado y quizá abusado, me permitan la expresión, de la terminología, el sínodo, la sinodalidad, esa estructura eclesial, el que preside una iglesia, con su sínodo y nunca sin el sínodo, es el que lleva la vida de evangelización, de anuncio del evangelio, de vida teológica, litúrgica, espiritual de cada una de esas iglesias cristianas. La pregunta última se la dejo. En el diálogo católicos ortodoxos, ¿qué rol podemos tener las iglesias orientales católicas? Por mucho tiempo hemos sido considerados, y somos considerados muchas veces, y alguna vez me lo han hecho sentir, como la piedra en el zapato, que impide caminar normalmente. No somos la piedra en el zapato, eso lo dije en el sínodo en el 2024, sino que somos, creo, un anillo de una cadena, un eslabón, la imagen utilicen la que quieran, en ese camino del diálogo. Es decir, un ejemplo
de lo que tendría que ser el día que nuestro Señor, cuando Él quiera, como Él quiera, nos conceda la plena comunión entre cristianos de Oriente y cristianos de Occidente, lo que tendría que ser esa realidad oriental reconocida y respetada como iglesias, y también por nuestra parte respetando nuestra tradición. El peligro sería que nos adaptáramos a una mentalidad muy de tradición latina. No, tenemos una propia tradición que tenemos que proteger, custodiar y ayudar también a un crecimiento, a un desarrollo importante. Somos iglesias. A la primera sesión del Sínodo 2023, 8 obispos me preguntaron, pero usted es ortodoxo, ¿verdad? Y tuve que explicarles que no. Yo era un obispo de una iglesia oriental católica, que existíamos. Ustedes celebran en otra manera, ¿verdad? O ustedes se pueden casar. La frase es un poco... No, le dije, tenemos el doble clero, como tenemos una liturgia propia, una teología propia, un derecho canónico propio. Nosotros no nos regimos por el derecho canónico latino, sino un derecho canónico oriental. Y somos iglesias, no somos pequeñas diócesis un poco folclóricas, extrañas, a las que se les consiente. No, lo que tenemos lo intentamos protegerlo y darlo a conocer. Esa es un poco, muy rápidamente, la presentación que pensaba hacerles, y creo que sería importante o interesante si tienen preguntas o diversas cuestiones, si lo que no quede, o algo no quedó claro, ¿eh? Utilicemos el otro micrófono si alguien quiere preguntar. A ver, José. Esta pregunta. Sí. Yo quisiera preguntarle, uno tiene sus patrias espirituales, así como para uno es importante Montecassino. A nivel personal, yo he tenido como una sintonía espiritual con Santa Catalina del Monte Sinaí. Tengo entendido que es una isla griega en el desierto del Sinaí, Sí. con una teología antigua, con monjes griegos, son pocos me imagino, con una gran invasión de turismo. Y me gustaría como ver cómo es el clima, la teología y cómo es la administración de ese monasterio, porque la verdad lo que he encontrado es muy pobre en textos, solamente unas cuantas imágenes que tienen una mezquita y una iglesia al lado en el mismo monasterio, que es un monasterio como de este tamaño, y sin embargo es como una patria. Entonces me gustaría que me ayudara con ese monasterio. Sí. El monasterio del Sinaí, que se encuentra, un monasterio ya del siglo V, muy antiguo, todo con gran muralla alrededor, y los monjes entraban y salían con una cesta, una especie de ascensor muy rudimentario. El monasterio se encuentra en el lugar tradicional de la zarza ardiente, donde Moisés tuvo la experiencia del libro del Éxodo, al pie del Sinaí. Pero es una iglesia de lengua griega, claramente. Es una iglesia, el abad del monasterio es arzobispo y es jefe de iglesia. Y está en comunión con los otros patriarcas ortodoxos, es iglesia ortodoxa. El problema de Santa Catarina del Sinaí hoy, y digo hoy en las últimas semanas, es que el gobierno de Egipto, espero no crear ninguna cuestión diplomática, que al pasar la frontera me arresten. El gobierno de Egipto, que es un gobierno fuertemente islámico, y la iglesia de Egipto, los cristianos de Egipto, sufren una persecución muy fuerte. En el Nilo, en la parte más alta del Nilo, hay comunidades cristianas y cristianos coptos que son perseguidos con mártires. Eso se habla poco porque quizá políticamente no conviene, pero los hay. El gobierno ha decidido oficialmente hacer de Santa Catarina un museo más lugar de visita turística de lo que ya lo es. Entonces, diversos patriarcas ortodoxos han protestado hacia el presidente egipcio diciendo atención, porque eso supone un cambio de la gestión, porque el monasterio lo gestiona el arzobispo abad con sus monjes, acogen peregrinos, sí, pero digamos manteniéndose bastante como lugar de peregrinación más que por lugar turístico, convirtiéndolo en museo. Ahí, en el monasterio del Sinaí,
hay el mosaico más antiguo de la Transfiguración, que si no me equivoco es siglo V, quizá inicio del VI o V, yo diría, no quiero equivocar fechas, pero es un lugar, sí, digamos, espiritualmente muy fuerte, pero es un lugar que está peligrando. Peligrando se dice en español, ¿no? Corre peligro. Por eso, porque con una maniobra que puede parecer impulsemos el turismo, hay una maniobra mucho más sutil y más maligna detrás, ¿no? Pero, digamos, en Egipto no es fácil la situación. Acuérdense, en el 2019 o 20, el martirio de esos 22 jóvenes coptos, que eran, creo, 22, que los degollaron en una playa, en frontera entre Libia y Egipto. 2 eran copto-católicos y 20 eran copto-ortodoxos. Eso se supo porque fue una ejecución por parte del Estado Islámico pública, pero hay muchas otras. Son iglesias realmente en una situación de persecución fuerte, martirial, ¿no? Usted hizo la pregunta sobre el Sinaí, creo que es importante, y es una noticia que apareció durante 2 días, y lo que pasa con las noticias, hay noticias que el segundo día ya pasan al segundo lugar, tercer lugar, pero es una situación, sí, peligrosa de convertir un lugar sagrado para todas las iglesias cristianas en un museo y desfigurar. Y ustedes saben que hay una realidad monástica en Grecia, lo Meteora. Meteora es una especie de montañas de piedra con monasterios encima, lo habrán visto en fotografía. Son, me parece, 9 o 10 monasterios griegos ortodoxos. Ahí la parte turística ha existido siempre y Grecia impulsa el turismo hacia Meteora, pero la mayoría de monjes se han ido a otros monasterios y dicen, bueno, es un lugar de turismo. En cada monasterio hay 2 monjes que gestionan el turismo y venden las entradas para los turistas. La comunidad se ha alejado a otros monasterios. ¿Alguien más desea preguntar? Padre Jairo. Muchísimas gracias por tanta claridad. Yo hablo casi que en nombre de este grupo de laicos con quienes he tenido la oportunidad de dialogar así. Para nosotros, el tema de las iglesias orientales católicas es un tema muy nuevo porque en América Latina pues, no es muy común. Usted decía que hasta en el sínodo le hacían preguntas a usted y los mismos obispos casi confundidos un poco de cuál es la misión de ustedes. Mi pregunta va por ahí, el tema vocacional, los lugares donde ustedes están. Yo sentí que en el pontificado del Papa Francisco hubo varios obispos de ustedes, me parece que es una forma también de darles importancia, pero ¿cómo están hoy las iglesias orientales del rito católico? Sí, las iglesias orientales católicas, la presencia en América, toda América, es una presencia nacida de movimientos de migración ucranianos que después de la revolución soviética huyeron, pasaron a Europa y de Europa pasaron a Canadá, a Estados Unidos. Cristianos de lengua árabe, orientales, católicos ortodoxos de Siria y de Líbano llegaron a Venezuela, a las costas de Venezuela, ya a finales del siglo XIX por comercio. Los libaneses son fenicios y entonces se mueven para comercio, ¿no? Y en Venezuela hay 3 diócesis orientales católicas: siríacos, maronitas y melquitas. Por tanto, la presencia en Brasil hay mucha presencia de orientales ortodoxos y católicos, ucranianos, melquitas, ortodoxos de diversos patriarcados, que por razones bélicas sobre todo, o las guerras del Próximo Oriente de finales del siglo XX, años 90, 2000, 2010, llevaron a una gran diáspora por razones bélicas o por persecución. En Irak había pequeños o grandes pueblos que eran únicamente cristianos, donde se hablaba todavía siríaco, pude visitarlos antes de la guerra en los años 90,
y sentía siríaco como lengua poco modernizada, pero que han sido arrasados por el Estado Islámico. Y no simplemente los cristianos echados, sino no queda ni piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, los pocos que sobrevivieron han huido por el fenómeno de los prófugos. Por lo tanto, en Brasil hay una presencia muy fuerte de orientales ortodoxos y orientales católicos. El fenómeno, digamos, o la realidad de la llamada del Señor, las vocaciones, depende mucho de cada una de esas iglesias en el contexto en el que se encuentra. En Grecia, las vocaciones para la Iglesia Católica, las 4 diócesis latinas, nuestro exarcado, los armenios, es muy, muy, muy precaria, no hay vocaciones. Claramente en Grecia la Iglesia Ortodoxa griega es Iglesia de Estado, no hago la lectura económica por caridad, pero obispos y clero ortodoxos son empleados del Estado, por lo tanto tienen sueldo como empleados del Estado. Digamos, las vocaciones, no meto en duda la realidad de esas vocaciones, pero, digamos, ser sacerdote, sabes que tienes un trabajo asegurado y un sueldo asegurado. Para la Iglesia Católica eso no existe. Hay otras iglesias orientales católicas en Europa, por ejemplo, que tienen muchas vocaciones, en Eslovaquia, en Ucrania, por ejemplo, hay muchas vocaciones, hay seminarios llenos o casi llenos, ¿no? Que, eso me gustaría también aclararlo, no va siempre directamente vinculado al celibato opcional o al celibato obligatorio. Es decir, evitemos un poco la formulación simplista diciendo tienen seminarios llenos porque tienen el celibato opcional, ¿no? Pueden casarse si quieren. No, porque hay iglesias orientales católicas con el celibato opcional en el que hay jóvenes que quieren ser curas casados y no encuentran a la chica, y no encuentran a la novia, no porque ellos sean feos o no, o que haya problemas, no, simplemente porque no encuentran una chica dispuesta a ser mujer de un cura, que no es lo mismo. Es decir, mujer de un cura no es simplemente un matrimonio, sí, es un matrimonio normal, pero quiero decir, la mujer de un cura se compromete con la vida pastoral de ese cura, con la parroquia. Una mujer que acepta libremente, y hay diócesis orientales católicas que el obispo hace firmar a la mujer que acepta libremente de casarse con un futuro cura, porque se casa con un seminarista, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cura con la mujer en una parroquia, donde sea, trabajando con 3 o 4 hijos, el obispo decide cambiarlo a 50 o 80 kilómetros y es toda la familia que cambia. Es decir, no evitemos, digamos, la posibilidad de simplificar un poco esa situación, ¿no? Dependerá mucho de cada... Y luego, en lugares de diáspora, estos días que he estado en Colombia he preguntado un poco si había realidades orientales ortodoxas o católicas. En Bogotá hay una realidad ortodoxa. Habrá también una iglesia oriental católica de la que he dicho solo el nombre, que son los maronitas. Habrá otras realidades, ucranianos habrá seguramente, ¿no? Pero, digamos, otro peligro, uso esta palabra, no digo posibilidad, sino peligro, es, llegando en la diáspora, la primera generación de esas iglesias resiste, la segunda pierde la lengua y la tercera pierde la tradición propia litúrgica, teológica, porque se asimila a la iglesia latina fácilmente, ¿no? También hay la cuestión si la emigración, o los prófugos, o simplemente los grupos orientales católicos que emigran, llevan clero propio o no. Porque si llega un grupo de ucranianos orientales católicos en España, Francia o en América Latina o Norteamérica y llevan su propio clero, es más fácil poder continuar una pastoral, una vida sacramental. Si no llevan el propio clero, entonces sí, puedes encontrar un sacerdote del rito latino que sepa celebrar el rito bizantino, que conozca la lengua ucraniana y que pueda pastoralmente atender a ese grupo, pero no es fácil. No es fácil. Y luego también la cuestión, un poco, no del todo resuelta, el recibir o acoger por parte del obispo latino del lugar
del clero oriental católico que llegue, y sobre todo si es clero casado, porque una iglesia oriental católica prófuga o que emigre, en el lugar de llegada, si llegan a Bogotá o llegan a Caracas o a Estados Unidos, a Washington, el arzobispo, el obispo latino del lugar es el obispo que tiene jurisdicción sobre ese grupo de ucranianos o búlgaros o melquitas católicos que sean, ¿no? Entonces, si el obispo latino del lugar dice, no, bienvenidos, pero no quiero clero casado. Entonces, ¿qué haces para esas iglesias, ¿no? Que ha pasado, tengo ejemplos concretos. Entonces, por eso es importante, esos días hablando con algunas personas acá en Colombia, que a nivel de seminarios, de casas de formación latinas, se forme en el conocimiento de la existencia, que no me encuentre que me digan, pero claro, usted es ortodoxo, ¿verdad? No. Que se sepa que somos iglesias orientales católicas en plena comunión con la Iglesia de Roma, con nuestra propia tradición, que existimos y que amamos esa tradición nuestra. Y a nivel de formación es importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé qué tan nueva sea mi pregunta, pero ¿dónde nace la idea del sacerdocio femenino? El tema del sacerdocio femenino. En las iglesias orientales católicas, digamos, el tema es un tema que no se ha tratado ni se trata en este momento, porque en la misma Iglesia Católica, al final del sínodo del 2024, hubo una intervención del prefecto, el cardenal prefecto de la doctrina de la fe, que dijo el tema de diaconado, él dijo diaconado, lo dijo femenino. Él dijo de una forma quizá que creó un poco de descontento en el sínodo, dijo, el momento no es maduro para afrontar ese tema, la madurez de las personas. Pero bueno, las iglesias orientales ortodoxas es un tema que tampoco no se ha tocado hasta hoy, la eventual ordenación de diaconal o quizá presbiteral de mujeres, es un tema que no se ha tocado. Claramente también en el sínodo hubo alguna propuesta diciendo profundicemos y propongamos una ordenación diaconal de la mujer, etc. También hay la voz que se sentía como respuesta, es decir, atención, si la Iglesia Católica de rito latino, o toda la Iglesia Católica, incluso orientales católicos, decidiéramos proceder a una eventual ordenación diaconal, digamos diaconal de la mujer, el diálogo con las iglesias ortodoxas sería una ruptura definitiva. Porque las iglesias ortodoxas no han nunca... Atención, el nunca es muy frágil, porque hay textos litúrgicos de la Iglesia Armenia Ortodoxa de diaconado de mujeres. Y se habla de diaconado de mujeres, un diaconado de mujeres que no era servicio al altar, sino que era un diaconado de mujeres para el bautismo de mujeres, porque el bautismo en Oriente se hace por inmersión, por lo tanto al catecúmeno lo desnudan y lo inmergen en la piscina bautismal. Por lo tanto, el hecho de desnudar a mujeres catecúmenas para el bautismo lo hacían esas diaconesas. No hay testigos de cercanía al altar, pero sí de un diaconado. La palabra diaconado está en los libros litúrgicos femenino, pero el rito de ordenación es una simple imposición de manos. En las cartujas sí tienen diaconisas. Las cartujas. En las cartujas, desde antiguo, uno sabe, por ejemplo, las monjas cartujas. Rosalina Milener era diaconisa. Pero había o hay testigos de textos de imposición de manos, porque digamos la realidad del diaconado, del presbiterado, tiene lugar cuando el obispo te impone las manos, no si te da un vestido. En España, algunas abadesas trapenses de monasterios que tenían jurisdicción más que el obispo, las abadesas llevaban una estola diaconal cruzada y una mitra, parecían. Es decir, y ellas
movían los párrocos en territorio de sus monasterios trapenses y ellas daban o quitaban permisos de confesión, etc. Eran casi un obispo sin ordenación. Es decir, lo importante es ver qué textos hay, ¿no? Pero en la relación con las iglesias ortodoxas, ese tema, digamos, que llevaría en el momento actual a una ruptura, no digo definitiva, porque los adverbios son muy frágiles, pero una ruptura en este momento no fácil hacia el mundo oriental, ¿no? Tengan en cuenta que en el mundo oriental ortodoxo hay recelo hacia Roma, y cuando digo recelo, es un recelo, se dice recelo en español, ¿verdad? Sí. Un recelo que toca, ¿qué supondría una comunión con Roma? Supondría anularnos, supondría perder todo lo que... Es decir, el recelo o el miedo que la eclesiología, primado de jurisdicción del obispo de Roma, cubriese, anulase la independencia, la autonomía que tiene cada iglesia patriarcal en Oriente ortodoxo. Entonces, en este momento creo que es importante salvar un poco lo que ya tenemos logrado, o no perder lo que ya tenemos logrado. Durante el sínodo, cada día llamaban a 4 obispos para dar una conferencia de prensa en la sala de prensa del Vaticano, y me tocó el año pasado, 2024, y había periodistas, y debate cómo están ustedes, y una periodista me preguntó, entonces, el papel de la mujer en las iglesias orientales. ¿Es un papel inexistente? Yo di una respuesta de la que estoy convencido, no fue una respuesta diplomática, aunque la periodista luego me vino a decir que yo había respondido diplomáticamente, pero intenté ser honesto. Les dije, en el siglo IV hay los apotegmas, esas frases de los padres del desierto, que son textos muy interesantes, muy buenos. Hay apotegmas, textos de madres del desierto, de una profundidad espiritual, psicológica, única. Y nadie ha negado el papel de esas madres del desierto ya en el siglo IV. Por lo tanto, Oriente siempre ha estimado de una manera muy importante el rol de la mujer. No la hemos tenido solo a un lugar secundario, no, por caridad, absolutamente. La tradición bizantina tiene diversos textos litúrgicos de una profundidad teológica única atribuidos a mujeres. Y, por lo tanto, digamos, respondí así en el sínodo, el rol de la mujer, el Oriente lo subraya fuertemente. Nunca el rol de la mujer en Oriente ha accedido a lugares, digamos, jerárquicamente, sacramentalmente, como que sería el diaconado o el presbiterado, ¿no? Hace unos años escuché a una amiga religiosa que estuvo no sé en qué sitio, ni sé con qué denominación, y escuchó una Eucaristía por una mujer obispo. Sería en la iglesia anglicana. Algunas ramas de la iglesia anglicana han ordenado mujeres obispo, sí. Eso, sin duda, sí. Otra preguntita. ¿En estas iglesias existe la vida contemplativa y eremítica? Sí, en las iglesias orientales, ortodoxas sobre todo, pero también en las iglesias orientales católicas, existe el fenómeno, digamos, o la realidad de la vida monástica, masculina y femenina. No existen, con excepciones, pero en principio no existen lo que son las órdenes religiosas más modernas en tradición latina, monjas para la enseñanza, para hospitales, para escuelas. No, la vida monástica, la vida religiosa es vida monástica a nivel de monasterios, digamos, contemplativos, pero bueno, hay monasterios femeninos en Grecia de monjas que llevan algún hospital, ¿no? Por lo tanto, no. Pero la vida religiosa en Oriente es casi, digo casi únicamente, vida monástica, ¿no? Pero en situaciones de persecución, de guerra en el Próximo Oriente, la situación es muy grave. Hay monasterios de monjes y de monjas que llevan a cabo una labor caritativa
hacia prófugos, hacia damnificados, lo que sea. No, Misioneros. de alguna manera, sí, sí. Yo haría una pregunta, como ¿qué deberíamos aprender nosotros como Iglesia Católica Latina de la Iglesia Católica Oriental? ¿Qué deberíamos aprender e implementar nosotros los latinos? Sí, normalmente en clase en Roma les digo siempre a los estudiantes, porque el comentario al inicio, ¿no? Oh, qué bella es la liturgia oriental, qué bellos los cantos de las liturgias orientales, los iconos, así poner en un ramo de flores todo lo alto el mundo oriental, y como si Occidente no tuviera nada. Yo les digo siempre, muy honestamente, a mis estudiantes en Roma, que son 90%, 95%, a veces 100% de tradición latina romana, digo, no echen por la ventana la tradición, la riqueza que ustedes tienen a nivel teológico, a nivel litúrgico, a nivel espiritual, ¿no? Cuando me hacen la gran elogio de la iconografía, ni los iconos me gustan, y tengo bastantes iconos, pero bueno, hay un arte, y no solo arte, sino la iconografía de Oriente y de Occidente es profesión de fe, de una belleza. El románico, pongo como ejemplo, ¿no? Vengo de Barcelona, ahí tenemos ese museo único. La belleza de ese arte románico no tiene nada que envidiar a la belleza de los iconos. Redescubran o no pierdan la propia tradición. Es decir, el contacto con Oriente, yo diría, espero que les ayude a recuperar la propia tradición, ¿no? A nivel de textos litúrgicos, cuando algún estudiante hace el elogio de algunos troparios son poesías bizantinas que son Bizancio, el mundo siríaco, los teólogos son poetas, los poetas son teólogos, de acuerdo, es teología poética, poesía teológica de una belleza y una profundidad única, pero ustedes si son benedictinos, tomen el breviario benedictino, las laudes del domingo, el himno que es de San Ambrosio, Eterne rerum conditor, el texto latino, busquen el latino, no sé si lo cantan en latino o en catalán, en castellano, perdón. Ese himno que es de San Ambrosio, siglo IV, es un tratado de cristología. Y ese San Ambrosio auténtico, es decir, no pongamos, bueno, no digo ni buenos y malos, pero lo mejor, lo peor, no. La profundidad teológica que tienen tantos textos en tradición occidental, revalorícenlos, ¿no? Y lo digo, no me permito decir redescubrirlos porque lo saben mejor que yo, ¿no? Pero sí, los himnos de las vísperas y de laudes el día de Navidad, Christe Redemptor Omnium, o aparte de la belleza gregoriana de ese himno, pero bueno, ya es una cuestión de la belleza del gregoriano, si te gusta, es otro tratado sobre la encarnación del Verbo de Dios. Es también ambrosiano, o de Ambrosio o de Aria ambrosiana, siglo IV, siglo V, ¿no? Claramente, en la tradición latina y hasta el día de hoy, y espero hasta la eternidad, subrayado la fuerza, la importancia a nivel incluso de cantidad de textos de la Escritura, mientras la tradición bizantina, por ejemplo, o siríaca, ha potenciado, digamos, mucho más la poesía teológica. Tenemos menos salmos y más poesía teológica. Ustedes tienen muchos más salmos y un himno cada hora, ¿no? Pero bueno, creo que ambas cuestiones se complementan, ¿no? ¿Cuántos salmos tienen? En la tradición nuestra bizantina tiene dos columnas. Los oficios son o lo que se llama oficios catedrales o oficios monacales. El oficio monacal puede tener 9, 10, 11 salmos en vísperas. El oficio catedral lo reduce a 3, por cuestiones incluso a nivel pastoral, ¿no? Es en doble. Sí, depende un poco. ¿Y el acacisto lo rezan? Sí, el acacistos es ese himno a la Madre de Dios, ciertamente a la encarnación de Cristo, es un himno cristológico, que siglo V seguramente, autor anónimo,
canta en 24 estrofas el misterio de la encarnación, nacimiento del Verbo de Dios, un texto de una profundidad teológica única y un texto que se ha sido traducido, yo diría, a millares de lenguas, y muchas parroquias de tradición latina lo utilizan en algunas fiestas marianas. Nosotros lo cantamos cada año la cuarta semana de Cuaresma, es decir, la cuarta semana de Cuaresma, que está muy cerca del 25 de marzo, por la encarnación. No es un himno cuaresmal, es un himno ligado a la encarnación del Verbo de Dios. Bueno, muchas gracias, Monseñor Manel, por este rato que nos ha regalado y por esta formación en la historia de la Iglesia y en lo que son las tradiciones dentro de la Iglesia católica. Muchas gracias. Gracias a Y ustedes. bienvenido siempre por acá. Gracias. Muy bien. Gracias.